Bienvenidos a Diet Podcast, el espacio donde compartimos reflexiones y herramientas prácticas para transformar su labor educativa. En cada episodio exploramos tendencias en pedagogía, innovación educativa y metodologías activas que influyen en los espacios de aprendizaje. Diet Podcast, producido por la Decanatura de Innovación Educativa de Unitec, le invita a unirse a una comunidad de docentes comprometidos con la calidad educativa y el uso de tecnologías en los espacios de aprendizaje. Buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de nuestros podcasts. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y para eso hemos invitado al ingeniero David Antonio Baide, quien es docente del área de Ciencias y Matemáticas en CEUTEC San Pedro Sula, así como también es docente en la sección académica de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y docente e investigador de la sección académica. El día de hoy vamos a tratar un tema que es tendencia en este momento, es el tema de la inteligencia artificial, pero el día de hoy queremos darle un enfoque a la docencia, es decir, queremos ver la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, Mario, un gusto saludarlo. Gracias, igual, un gusto. Quiero, quiero comenzar hablando, ingeniero, de ese tema de la inteligencia artificial y quizá muchos ya están empapados de este tema, pero me gustaría conocer su percepción. ¿Podría explicarnos de forma sencilla, verdad, qué es la inteligencia artificial y cómo puede aplicarse en los espacios de aprendizaje? Claro, de hecho, de forma sencilla, la inteligencia artificial para nosotros es una tecnología, un sistema que nos permite, digamos, ser más eficientes. Al final, este sistema es como una recopilación de datos en el cual podríamos interpretar que se les permite a las máquinas aprender, digamos, ¿verdad? Para poder realizar algunas tareas que normalmente nosotros como seres humanos realizamos, ¿verdad? Como analizar, predecir, resolver problemas y lo que al final para nosotros representa también en muchas ocasiones cuando lo aplicamos, ya sea en ámbitos educativos, empresariales, etcétera, un ahorro de tiempo. De hecho, la herramienta, sabiéndolo utilizar, nos permite ser más eficientes a nivel educativo. Es una herramienta a la cual podemos tener como un asistente, podemos adaptar contenidos a los estudiantes y al final es una herramienta muy efectiva, ¿verdad? Que puede mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje. De acuerdo, basado en su experiencia, ingeniero, bueno, es claro que el auge de la inteligencia artificial en estos últimos años es que ha aumentado mucho más, pero en este tramo de tiempo, desde su experiencia, ¿qué cambios ha notado en su forma de enseñar y en la relación con sus estudiantes desde que se utilizan estas herramientas de inteligencia artificial? Perfecto. Yo diría que la experiencia sin duda ha llevado a muchos cambios. Diría que he notado un cambio de rol significativo porque de alguna manera nosotros como docentes estamos acostumbrados a proporcionar el conocimiento a los estudiantes, ¿verdad? Pero hoy en día con todas estas herramientas de inteligencia artificial, nosotros al final y más que en cualquier otro momento, ¿verdad? Somos facilitadores y guías en el aprendizaje. Debido a que la información ahora, si antes lo estaba, hoy está a un solo clic, digamos, ya una sola palabra para los estudiantes. Por lo tanto, la relación con los alumnos al utilizar estas herramientas incluso debe ser más bien más cercana, ¿verdad? Y salirnos de aquellas ideas que alejan más bien al docente de querer utilizar estas herramientas. De hecho, debe ser todo lo contrario, en mi opinión. De acuerdo, de acuerdo. Puntualmente, ingeniero, ¿usted ha utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial que ha incorporado en sus espacios de aprendizaje? ¿O con qué propósito lo ha hecho, verdad? ¿Y podría compartirnos alguna experiencia que evidencie su impacto en el aprendizaje? Sí, de hecho, creo que podríamos mencionar la más utilizada, que es ChatGPT. Es una de las herramientas más conocidas, tanto por docentes como por estudiantes. Sin embargo, hay otras que también son muy similares. Está una que se denomina Perplexity, que también tiene ahí algunos enlaces
y apoyos en el área de investigación. Hay otra que funciona más como un asistente de manera directa, que es POE. POE se denomina la aplicación. Y creo que todas estas aplicaciones al final nos permiten generar ideas, ¿sí? Nos permiten generar ideas no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes, ya que estas plataformas o estas aplicaciones son herramientas que nos automatizan, ¿verdad? Un poco ciertas tareas repetitivas o algunos procesos que nosotros realizamos a nivel educativo, incluso a nivel de planificación, ¿verdad? Es efectiva al momento de organizar ideas y hay que verlo de la misma manera para los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo una situación en la que no hace mucho un estudiante, un grupo de estudiantes logró, por ejemplo, acoplar estas herramientas enfocadas en la resolución de problemas, ya que también, ¿verdad? En el área de ciencias y matemáticas tenemos de alguna forma esta situación en la que el estudiante se ve inmerso en aquel temor por las matemáticas o por la física o por clases como químicas, en las cuales la resolución de problemas es una parte importante de los cursos y estas herramientas al momento de generar ideas y particularizar, digamos, el aprendizaje, pueden ser muy orientadoras con las preguntas apropiadas. Yo creo que lo importante aquí está en comprender cómo la herramienta debe ser utilizada de la mejor manera para que el estudiante le pueda sacar provecho, ¿verdad? No solo venir y querer obtener una respuesta en el caso de la resolución de problemas para un ejercicio, sino que, ¿por qué no venir y explicar el ejercicio por pasos? Porque de hecho la situación que le comento con este grupo de estudiantes es que ellos lograron desglosar, digamos, la forma a través de la cual se podía resolver este problema, haciendo todas las consultas pertinentes en cada etapa de esa resolución, lo que al final permite al estudiante hacer aquellas consultas que también le generen más dudas al momento de trabajar. Y esto también, ¿verdad?, con el acompañamiento docente. Yo entiendo ahí que es donde nosotros debemos tener también el rol de guías, porque de lo contrario, pues se vuelve una herramienta en la cual podría ser más bien nociva para el alumno, ¿verdad? De acuerdo. Perdón, me queda claro que el tema de la inteligencia artificial pues depende mucho de las preguntas que le hagamos o de los prompts, creo que se llama, ¿verdad? Que le podamos dar. En este sentido, pienso en los docentes que nos están escuchando en este momento y quieren iniciarse en el tema de la IA en la docencia. ¿Qué recomendaría tener en cuenta para comenzar? Es decir, ¿tienen que tener ellos algunos aspectos técnicos o pedagógicos en esa etapa inicial? Realmente diría que más allá de la parte técnica que la considero bastante sencilla al utilizar estas herramientas, diría que más que todo ser un poco más abiertos, ¿verdad? Tener una mentalidad un poco más abierta al uso de estas herramientas. Quizás los docentes que estamos acostumbrados, ¿verdad? A un trabajo, digámosle o llamémoslo más a la antigua, quizás vemos estas herramientas con cierto recelo, ¿verdad? Y que el estudiante más bien eh, digamos, entra en situaciones de plagio o comete, ¿verdad? Un uso técnico inapropiado de la herramienta, pero creo que pedagógicamente es muy útil, ¿verdad? Hay que explorar primero estas herramientas eh, con escritura sencilla, ¿verdad? Estos prompts según nos vamos utilizando también podemos irlos mejorando. De hecho, las mismas herramientas de inteligencia artificial nos pueden corregir los prompts. Nosotros podemos utilizar, ¿verdad? La misma herramienta para que nos genere un prompt apropiado, que se acople a lo que nosotros queremos y que no hayan, digamos, vacíos en la información que nos es proporcionada o se nos proporciona información más de la requerida, ¿verdad? Porque pedagógicamente al final es clave preguntarse, ¿verdad?, cómo esa herramienta puede mejorar la comprensión para nosotros, cómo puede mejorar el análisis, la creatividad para el estudiante y no solo la eficiencia, ¿verdad?, sino que apoyar también en todas estas otras aristas. También es importante dejar claro que desde el inicio de la inteligencia artificial no va a reemplazar nuestro pensamiento, ¿verdad? No va a reemplazar nuestros argumentos, sino que lo que buscamos es que estas herramientas más bien lo puedan potenciar. Entiendo, entiendo. En cuanto a la inteligencia artificial, ingeniero, yo veo, bueno, vemos diversos ejemplos donde
quizás se hace un abuso, digámoslo así, por parte del estudiante o quizás del docente en cuanto al uso de ella. No sé si usted se ha enfrentado con algunos retos éticos o pedagógicos cuando integra la IA en su labor docente en general. De hecho sí, creo que al momento de iniciar con estas experiencias de la inteligencia artificial, podemos observar en los estudiantes incluso que ellos están acostumbrados al uso de la tecnología, que cometen plagio. Realmente se dan muchas situaciones en las cuales el estudiante, pues, como en otras herramientas también, ¿verdad? Se da la facilidad de copiar y pegar información, digamos, o de tener cierta dependencia por estas herramientas para poder trabajar. Ahí es donde yo creo que nosotros debemos también orientar al estudiante, ¿sí? Es un desafío, ¿verdad? Adaptar las estrategias a nivel de actividades, a nivel de evaluación, ¿verdad? Porque vemos situaciones en las cuales el estudiante podría cometer plagio en alguna evaluación y yo creo que esto no nos debe centrar tanto en el hecho de qué tanto el estudiante puede copiar o qué tanto plagio el estudiante puede cometer, ¿verdad? O qué tanta dependencia puede generar. Yo creo que al momento de tener ya con nosotros este tipo de herramientas, lo que debemos hacer más bien es cambiar nuestras estrategias de evaluación, valorar, digamos, más los procesos que los productos como tal, ¿verdad? A nivel educativo, porque al final esto nos hará incorporar, digamos, estrategias que también al estudiante le van a agradar más, ¿verdad? Porque ahora usted consulta algo e inmediatamente la información se la recopila la inteligencia artificial, independientemente cuál utilice. Entonces hay que orientar, hay que generar estrategias que permitan al estudiante cómo utilizarla de forma correcta. Y yo creo que uno de los retos es más que todo buscar incorporarla, ¿verdad? Más allá de los retos éticos o pedagógicos, al momento de integrarla, y buscarle, ¿verdad? Los lados, digamos, nocivos que podría llegar a tener. Yo creo que lo primero que hay que hacer es incorporarla a manera de que el estudiante vea que las herramientas se están utilizando. Es como usted diga, algunas operaciones dejamos de hacerlas a mano y ahora las hacemos en calculadora o las hacemos en Excel, ¿verdad? Yo creo que es una transición también al utilizar este tipo de herramientas, no solo a nivel educativo, sino en cualquier ámbito. Me queda claro que buscamos tratar de utilizar herramientas de evaluación que puedan evaluar más el proceso, ¿verdad? Y puedan ser quizás menos memorísticas. Y esto nos podría ayudar para frenar un poco ese plagio en los estudiantes. Pero me pongo a pensar en este sentido de las mismas herramientas de evaluación que usted utiliza. ¿Cree que la IA puede ayudarle en este proceso también a crear evaluaciones o retroalimentaciones que puedan contribuir más allá de detectar el plagio, a validar si el estudiante está desarrollando esas competencias que usted se ha propuesto? Sí, de hecho sí, de hecho puede utilizarlo, hay que ser muy críticos, ¿verdad? Hay que conocer bastante del tema porque pues hay errores, ¿verdad? En lo que la inteligencia artificial genera también, pueden surgir equivocaciones por ahí. Por lo tanto, nosotros al momento de utilizarla, no solamente en cuestión de organización, sino para ya como estrategia de evaluación, para poder crear evaluaciones, de hecho, lo que hay que tener cuidado es eso, ¿verdad? En esa parte en donde si nosotros somos los que tenemos la expertise en ciertos temas, ¿verdad? En ciertas áreas académicas, nosotros somos capaces de validar eso, ¿verdad? Y claro, siempre hay que organizar, ¿verdad? Siempre hay que pulir esa información, digamos, pero ahorra. Por ejemplo, si usted de alguna forma quiere llevar al estudiante a pensar un poquito más en algún tipo de evaluación que no sea algo tan directo, perfectamente puede generar un caso que a usted le lleva, digamos, su par de minutos u horas, incluso a veces organizar un caso bien pensado de X o Y tema, y usted solamente le da a la inteligencia artificial las herramientas, las pautas, la guía de lo que usted realmente quiere y se lo genera en cuestión de segundos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo veo que al momento de retroalimentar es también una retroalimentación inmediata, una retroalimentación personalizada, lo cual también viene siendo muy útil cuando se tienen grupos grandes.
También, ¿verdad? Nos puede servir para detectar patrones de error que a veces uno como docente no ve de manera inmediata en aspectos evaluativos, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Complementando esa retroalimentación con el seguimiento humano, porque el acompañamiento emocional, el acompañamiento pedagógico para nosotros pues sigue siendo fundamental y ahí es donde pues no vamos a poder ser sustituidos, ¿verdad? Quizás nosotros viéndolo con estas dos aristas, la parte cuantitativa, digamos, va a estar más centrada en la inteligencia artificial, pero todo aquello cualitativo nos corresponde a nosotros. Por mucho que la inteligencia artificial brinde información, nosotros seremos aquellos que estaremos guiando siempre el proceso y orientando de manera oportuna al estudiante. Con la intención de buscar retroalimentación más cualitativa, como usted nos menciona, ¿ha aprovechado, por ejemplo, en la IA con ChatGPT puntualmente? ¿Se pueden crear, por ejemplo, rúbricas, pautas? ¿Ha intentado hacer ese tipo de herramientas con ello? Así es, usted puede crear perfectamente rúbricas, la puede crear las condiciones que quiere, puede crear los criterios, puede mejorar esos criterios. Creo que es una buena base, ¿verdad? Aquí es donde quizás a usted antes le llevaba mucho más tiempo generar cualquier tipo de estos recursos para evaluación, pero ahora se ahorra tiempo para hacerlo, siempre y cuando usted esté claro en lo que quiere y al momento de dar las directrices, usted sea puntual también al momento de solicitarlas a la inteligencia artificial, le ahorra mucho tiempo y lo hace ser más eficiente en ese sentido. Así que sí, de hecho, todo este tipo de herramientas usted las logra obtener con mucha facilidad y ahí solamente está el ojo, digamos, nuestro o el criterio nuestro para poder mejorarlo y acoplarlo también a lo que realmente nosotros queremos y si lo que nos brindó la herramienta no es lo que realmente estamos buscando, ¿verdad? Porque puede que sea aproximado, puede que para algunos más aproximado que otro, pero ahí está siempre la labor nuestra en intervenir en esa parte en donde nosotros tenemos que ser también revisores para esa información proporcionada. De acuerdo, de manera que definitivamente ChatGPT, pues, en el caso puntual, nos ayuda muchísimo en ese tema de la evaluación, retroalimentación. Me pongo a pensar ahora en el interés en los estudiantes, es decir, yo siento que estas herramientas, ya esta es opinión personal, ¿no? Deberían de ser un apoyo para mejorar el aprendizaje del estudiante o incluso mejorar su interés por la clase. En este sentido, quisiera consultar a ustedes de su experiencia si ha percibido cambios en el interés o en el compromiso de los estudiantes desde que empezó a utilizar estas herramientas en sus espacios educativos. Sí, de hecho he notado más curiosidad, mayor participación, de alguna manera el estudiante se involucra más cuando se le acerca a este tipo de herramientas. El estudiante está más pendiente, se siente quizás más comprometido, ¿verdad? Despierta un mayor compromiso y también esto va atado al trabajo colaborativo, trabajo individual, ¿verdad? Porque el estudiante de alguna manera siente que aquellas herramientas que tiene a su alcance también hay que utilizarlas. Y siendo nosotros un guía en este proceso, podemos hacer que el estudiante valore y utilice de manera apropiada la inteligencia artificial y que vea que más bien nosotros como docentes lo vemos como una aliada, la herramienta, ¿verdad? Y no como una amenaza, porque de alguna forma nos hace ahorrar tiempo, nos hace ser más eficientes, como ya lo hemos comentado, y en ese sentido el estudiante le da mayor curiosidad. Cuando usted le orienta y le dice, yo he tenido la impresión, digamos, en varios casos y en varios grupos de estudiantes, que cuando uno les comenta, bueno, no, utilicen la inteligencia artificial para obtener la respuesta aquí, los pasos para resolver este problema, o por ejemplo a nivel de investigación para que nos ayude a elaborar el planteamiento de un problema y a tomar el camino correcto en la elaboración del problema, a veces he notado que se sorprenden, porque siento yo que la mayoría lo que recomienda es, bueno, no, cuidadito me utilizan ChatGPT o cualquier otra herramienta porque van a estar cometiendo plagio. Claro, si el estudiante solamente toma la información, es lo que va a ocurrir, pero si nosotros lo orientamos y venimos al momento de utilizarla y le decimos al estudiante, bueno, hay que tomar este rumbo. Vamos a utilizar este prompt, por ejemplo, vamos a ser puntuales en lo que vamos a solicitar, vamos a pedir estas directrices.
De hecho, es una herramienta que a nivel de investigación la hemos utilizado con grupos de estudiantes, ya entrando en esa dinámica con ellos. La hemos utilizado con grupos de estudiantes para análisis de datos cuantitativos, para análisis de datos cualitativos también. Porque imagínense, recolectan información de una entrevista. Claro, al recolectar información de una entrevista es muy amplia. Puede encontrar de todo por ahí. Nosotros, digamos, en análisis cualitativo siempre hacemos el camino, como decimos, a pie, ¿verdad? Que es lo que no hay que perder. Trabajamos con el estudiante, reorganizamos las ideas, sacamos aquellos patrones, comparaciones, etcétera, y después venimos y bien, vamos a utilizar este prompt para poder hacer este mismo proceso que nosotros hicimos a partir de la información recolectada y se nos brinda un análisis muy cercano al que nosotros realizamos, incluso un análisis que va más allá, porque quizás lo que usted no logró ver en esa información, la herramienta de inteligencia artificial se lo está brindando. Entonces son cosas que me parecen interesantes, el estudiante las ve interesantes también y al momento de incorporarlas de forma apropiada, pues despierta la curiosidad, ¿verdad? Porque implica hacer procesos que pueden llevar, como he dicho, minutos, horas, hacerlos en un par de segundos nada más y poder ser más eficientes en ese sentido. Creo que también tiene que ver con que el estudiante, bueno, por la edad que tienen nuestros estudiantes hoy en día, son muy curiosos de temas tecnológicos. Así que yo creería que, como dice usted, más bien ellos tienen interés también de aplicar estas herramientas y coincido con su pensar de vendérselos como un aliado, ¿no? No que ellos sientan que les impedimos usarlos, sino más bien invitar a usarlos correctamente. Y ahí pues diríamos problema resuelto, pero pienso ahora en los docentes. Para ir cerrando ya, pueden haber docentes, quizá nos escuchan, que no tienen mucha apertura a este tema de la inteligencia artificial. ¿Qué consejo podría darle ahora a los docentes que aún no incorporan la inteligencia artificial en el sentido de que tienen temor, probablemente lo consideran plagio, usar cualquier tipo de inteligencia artificial? Me gustaría escuchar de su experiencia, ¿qué consejos le daría a esos docentes que hoy por hoy no lo utilizan, tienen temor, tienen miedo, pero quisieran usarla ya en sus espacios de aprendizaje? Perfecto, diría que uno de los primeros consejos es quizás acercarse a aquellos docentes en los que ellos saben que hay experiencias ya vividas a través de la inteligencia artificial. Y de hecho lo digo porque yo conozco docentes de todas las edades. De hecho, hace un par de semanas en la Universidad Pedagógica recibimos una capacitación de un docente que usted dice, pucha, maneja muy bien la inteligencia artificial y aquí no hay barreras con edades para él. Y a veces uno dice, no, pero ya los que somos más jóvenes quizás podemos utilizar con mayor facilidad estas herramientas. Yo creo que al final es parte de involucrarnos, ¿verdad? En todo aquello que nos corresponde como actualización en el proceso educativo. Y si nos acercamos a todos aquellos docentes, independientemente de las edades, porque conozco muchos en cualquier carrera, cualquier área, que conocen o que han utilizado de alguna manera estas herramientas, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque esas experiencias son valiosas también para no sentirnos solos en el proceso. No vamos a empezar siendo expertos, realmente no requiere mucho, solamente hay que ir probando, hay que ir escribiendo. La mejor forma de aprender a utilizar esta herramienta es utilizándola, ¿verdad? Valga la redundancia. Siempre es con un propósito claro, siempre reflexionando en el camino. Y creo que sobre todo mantener siempre el foco del aprendizaje en el estudiante, ¿verdad? No en la herramienta por sí sola, sino que estamos buscando eficientar el aprendizaje, lograr que el estudiante comprenda o utilice estas herramientas con mayor facilidad y por lo tanto ahí debemos ir dirigidos nosotros, ¿verdad? No tanto a qué tan bien la voy a estar utilizando o qué tan mal la voy a estar utilizando, sino en el sentido técnico, ¿verdad? Más que todo, sino cómo le va a servir esto al estudiante, qué puedo hacer yo, qué puedo generar aquí para el alumno al momento de impartir mi espacio pedagógico, cómo me puede complementar esto en mi espacio pedagógico, en lugar de que sea una amenaza, como habíamos dicho. Creo que nos vamos a ir quedando con esa palabra de un buen aliado, ¿verdad? En la educación también. Gracias, gracias ingeniero. Me gusta su opinión.
sentido, me gustaría quedarme con 3 elementos fundamentales. Bueno, creo que la principal, la que usted nos ha comentado hoy, es que la edad no puede ser una barrera. Y eso es un mensaje de ánimo para los docentes de cualquier edad que aún imparten clases, que no piensen que porque tienen mucha edad no pueden utilizar el IA, o los jóvenes estudiantes, por ser muy jóvenes, no pueden utilizarla. Creo que nos queda claro que la edad no es una barrera. Lo que sí me parece destacable es que hay que acercarse a personas que ya lo han hecho para que ellos puedan tener un poco de feedback de esa experiencia y poder utilizarlo ellos en sus espacios educativos. Y finalmente, el tema que me parece fundamental es que al final la IA puede ser un aliado más que una amenaza, ¿verdad? Entonces yo creo que la reflexión es muy buena, es muy buena. No sé si le gustaría agregar algo más al tema o considera que hemos abordado de forma completa el tema, que igual será muy difícil porque podríamos hablar muchísimo tiempo de la IA, pero me gustaría saber si quisiera agregar algo más al tema. Sí, así es, Mario. De hecho, hay bastantes aspectos curiosos, ¿verdad?, que podríamos mencionar, ¿verdad? Porque a muchos nos sorprende, ¿verdad?, los alcances que puede tener esta herramienta, el, el hecho de cómo puede recopilar tanta información, ¿verdad? Que al final la información que nos va brindando tampoco es que nos va a dar la misma información a todos. Esto depende, ¿verdad? Ya como al momento de que este sistema trabaja con todos estos datos, pues recopila la información como más común y es la que va proporcionando a cada uno de los usuarios. Podemos incluso ver que un usuario escriba lo mismo simultáneamente a otro compañero y vamos a recibir quizás respuestas similares, pero no escritas con las mismas palabras. Es decir, existe esta interacción también con la herramienta. Es muy curioso para que aquellos que no la han utilizado se animen a hacerlo. Creo que más que todo cerrar con eso, que esa curiosidad que nos atribuye al ser humano, esa capacidad de analizar, de tener nuestro criterio, también nos permita entrar en el uso de estas herramientas y aprender, ¿verdad? Todo aquello que nos beneficie en el proceso educativo, todo aquello que nos agregue o que nos dé un plus, ¿verdad? Porque sabemos que a nivel educativo las tendencias van cambiando, las tecnologías van cambiando, los intereses de los estudiantes van cambiando y nosotros tenemos que acoplarnos ahí, ¿verdad? Sin duda alguna, como docentes no nos podemos quedar atrás, hay que buscar la manera de llegar al estudiante a través de estas otras estrategias y utilizarlas para bien, ¿verdad? Dentro de la medida de lo posible, no tacharlas, sino que buscar incorporarlas siempre en nuestras prácticas pedagógicas con la rigurosidad, con la misma idea, ¿verdad? De que el estudiante va a ser el centro del aprendizaje. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, en esta ocasión hemos llegado al final de este episodio, que hoy tratamos un tema muy interesante, lo cual fue la inteligencia artificial en los espacios de aprendizaje o en nuestras aulas de clase, viéndolo como una herramienta de aprendizaje y como un aliado. Gracias por acompañarnos en este episodio, su espacio virtual que promueve la innovación y la reflexión en la educación superior. El contenido presentado refleja las opiniones de los invitados y no necesariamente la postura oficial de DIED Podcast ni de la Decanatura de Innovación Educativa. DIED Podcast es una producción de la Decanatura de Innovación Educativa de Unitec.